Buenos días, estimados estudiantes. El día de hoy es miércoles 12 de enero. Estamos dando inicio a aquí a la clase, ¿no? A la sesión. Y vamos a ver, nos habíamos quedado en justamente el comportamiento de las habíamos visto esto, ¿no? Todo lo de aquí, creo que me he pasado un poco. Módulo de agrietamiento, ¿no? Esto de aquí habíamos visto. Por aquí nos habíamos quedado, ¿verdad? Aquí. Hasta ahí nos quedamos, etapa de resistencia última. Ya, la etapa de... Aquí, resistencia última, ¿no? A ver, conforme la carga crece, ¿no? Conforme la carga crece, todavía más, de modo que los esfuerzos de compresión resultan mayores que la mitad del F'C. Ustedes saben que el F'C es un valor, digamos, estadístico, ¿no? Al que se aspira a que el concreto llegue. Las grietas de tensión se desplazan aún hacia más arriba. Claro está, ¿no? Igual que lo hace el eje neutro y los esfuerzos de compresión en el concreto comienzan a dejar de ser lineales. O sea, y trazamos la curva lineal, ¿no? Pasa a ser, vamos a decir que es así, y lo voy a dejar de ser de otro color, ¿no? Digamos que es así, pasa ahí, ¿no? Entonces, este análisis inicial ¿no? Supondrá que las varillas de refuerzo han cedido. Y aquí tenemos, cuando las vigas están sometidas a cargas últimas, ¿no? Y es el punto 4. El punto 4, pues el punto 4 de estas diapositivas, se los voy a mostrar. El punto 4, aquí. Ya, el punto 4. Aquí en este punto 3, pero en este punto 3 ya el concreto que está aquí abajo, ¿no? Llega a está cerca, próximo al 0.002, ¿no? De formación unitaria, ¿sí? Como ustedes observan ahí. Y el punto aquí. Y aquí he llegado, como decía bien, el acero ha llegado a la cedencia, ¿no? O fluencia. Luego ya, el punto 4, como les digo, es el punto ya cuando yo estoy ya en el rango no lineal aquí. Y el punto 4, pues yo puedo llegar ya al límite máximo del concreto en el que ya falla. Y ese límite es de 0.003. A partir del punto 3, el acero de refuerzo cede y su deformación aumenta por encima de eso, de desplazamientos Y, ¿no? Las deformaciones unitarias del concreto y del acero siguen aumentando hasta el final, que en el concreto se alcanza la deformación unitaria, esto que está aquí, deformación 1, y ocurre la falla final por aplastamiento del concreto. El esfuerzo y las deformaciones aumentan en forma correspondiente y desaparece la proporcionalidad, ¿correcto? Y vamos a ver aquí que seguimos en el punto 4, ¿no? Que es ya la sección está fisurada o agrietada. En este caso está fisurada y agrietada en la parte inferior, ¿verdad? Vean aquí que llegado al punto 4, ¿no? Está entre el momento cedente y el momento último, ¿no? Desde el momento aquí y aquí, y estamos aquí, ¿no? Tenemos una sección fisurada. ¿De qué va a pasar aquí? Que va a haber una relación no lineal
entre el esfuerzo y la deformación unitaria. Que sigue. Es la determinada por la curva de esfuerzo-formación unitaria del concreto, ¿no? O sea, estoy aquí y estoy ya la relación no es lineal, como aquí, ¿no? Si no estoy aquí. Y se supone que en realidad esta curva es una curva así, ¿ya? Una curva así del acero. Pero, digamos, para efectos de estudio, digamos, se asume que es una bilineal, ¿no? Una curva elastoplástica perfecta. Pero en realidad ya estamos en el rango no lineal, ¿no? La curva real sería así, ¿no? Igual en el concreto también se nota que es así, una curva, ¿no? Si ustedes observan aquí, yo aquí tengo mi fuerza de concreto y mi fuerza del acero, ¿correcto? Digamos, esta fuerza y esta fuerza, digamos, esta fuerza del concreto es pues debida justamente a los esfuerzos que se van a originar tanto de, bueno, aquí tengo una fuerza del concreto y una fuerza del acero, ¿no? Fuerza de compresión, el acero porque aquí hay varillas también de acero, ¿no? Y aquí concreto porque toda esta área de aquí es de concreto, ¿no? Aquí tengo los esfuerzos unitarios, aquí tengo esto sería pues, no dice qué es esto, pero estos son los, digamos, deformaciones unitarias, estos serían los esfuerzos, y estos serían ya las fuerzas, ¿no? C sub S y C sub C. Igual aquí tenemos, esto está en tracción, vamos a tener esto de aquí, ¿no? A ver, al finalizar el ensayo se construye esta curva, ¿no? Esta curva, que es la curva momento-curvatura, ¿no? Esta curva momento-curvatura se construye, digamos, justamente con, digamos, el phi, este phi de aquí, esa es la curvatura, ¿no? Pues que sale de dividir, este punto último sería S sub U entre X, y aquí están los puntos de momento de agrietamiento, momento de trabajo, momento de excedencia, y aquí todo esto, ¿no? Y el momento último, aquí. Pues aquí está cuánto vale la inercia en esta región hasta el momento de agrietamiento, ¿no? El de phi es el momento de agrietamiento entre E y I. Aquí en esta región, entre el momento de agrietamiento y el momento de trabajo, el phi vale, el phi vale M entre E y el I vale todo esto de aquí, esta fórmula de acá. ¿Sí? Y luego finalmente en esta zona, en el punto 3, por ejemplo, el phi vale phi sub y, que va a ser el desplazamiento de sub y entre d menos x, ¿no? Bueno, también vamos a ver lo siguiente, que en las vigas van a haber dos modos de falla. Estos dos modos de falla son nada más y nada menos que falla dúctil y falla frágil, ¿no? El esfuerzo, el acero de refuerzo se estira debido a los esfuerzos de atracción de manera que entre en cedencia, produciendo grietas considerables y deflexiones importantes en la viga. El concreto alcanza su esfuerzo máximo a compresión a una carga un poco mayor que la que produce la cedencia de acero y la pieza falla, ¿no? Esta falla es gradual y está precedida por signos visibles de peligro. Se conoce como falla atracción o falla por cedencia del acero, ¿no? Falla atracción o falla por cedencia del acero, ¿ya? Digamos que falla atracción o falla por cedencia del acero, ¿no? Vamos a decir que la falla dúctil justamente se da cuando primero falla, ¿no? Falla el acero, ¿no? El acero atracción, ¿no?
y el concreto también empieza a fallar a compresión, ¿no? Recuerden que si yo tengo mi viga, ¿verdad? Aquí yo tengo, digamos, voy a tener aquí una fuerza de tracción y una fuerza de compresión. Ya. Entonces, obviamente esto responde a que yo tengo un acero. Esto lo voy a explicar con una sección, digamos, simplemente reforzada, ¿ya? Una, dos, tres, vamos a decir esto, ¿ya? Acero y arriba concreto. A ver, voy a preguntar a cualquiera de ustedes. A ver, señor Luis Rojas. A ver, señor Luis Rojas, le pregunto. A ver, señor Luis Rojas, ¿está ahí? Sí, dígame, ingeniero. A ver, le pregunto. ¿Qué pasaría si yo, pues, incremento la carga, por lo tanto, los momentos deflectores para una viga, digamos, que está simplemente apoyada, los momentos flectores aumentan, ¿sí? Imaginemos que sigan aumentando y por el hecho de aumentar, tenemos aquí acero. ¿Qué pasa si yo le coloco, aquí pongo un acero y le pongo acero de más? O sea, pongo, qué sé yo, requería 8 centímetros cuadrados y le pongo 16 centímetros cuadrados. ¿Qué podría pasar ante la carga? Eh, no, no le entendí muy bien, ingeniero, porque se le escucha entrecortado, pero me dice que qué pasaría si se le pone más el acero de refuerzo a la viga de concreto, Claro, ¿no? ¿por qué dice que se me escucha entrecortado? Bueno, no sé si sea yo, ingeniero, pero lo escucho, Es porque creo usted, que es en internet. es su internet. Sí, Ya, dígame. ya. Lo que me dice es que si aumento el acero, puede que la viga también aumente un poco su resistencia, ¿no? A medida que no es que está aumentando el acero, le está dando más ductibilidad a la viga. A ver, si le pongo más acero, yo incremento el momento que puede pasar. Recuerde que la parte superior está a compresión y la parte inferior está a tracción. Si yo pongo más acero del que debo, del debido, la parte inferior, el acero, nunca voy a llegar al FY, ¿ya? Y voy a ocasionar que arriba el concreto llegue al F'C. ¿Y qué va a ocurrir cuando pase esto? Pues que el concreto va a fallar. Usted sabe que el concreto a compresión tiene un límite, que es el FY, el F'C. Cuando llegue a este valor, bueno, más exacto, a 0.85 F'C, mi concreto fallará. Usted sabe que cuando el concreto falla, a compresión es una falla frágil, ¿no? Recuerden cuando hacían ensayos ustedes en laboratorio de un cilindro, ¿sí? Un cilindro de hormigón, le ponían una fuerza, ¿verdad? El concreto, ¿cómo era la falla del cilindro? A veces explotaba, a veces rompía y se quedaba ahí, pero es verdad, pues es por el modo de que la fuerza es una fuerza que se le está incrementando de un modo, digamos, leve y constante. Pero la falla del cilindro a compresión era una falla frágil. Entonces, ¿se entendió lo que quería explicar? Señor Barbech. Sí, mira, todo claro. Sí, a ver, Incluso a ver, vuelva a repetir lo que yo he explicado. al tener más, más acero y incrementar los momentos, el concreto podría
Lo primero que podría fallar es el concreto y sería una sección frágil. Ya, pero ¿por Y qué? Porque como tengo más acero del debido, nunca claro, sería una mi, sección sobre reforzada. mi F sub S va a ser bastante menor, perdón, eh, bastante menor. Bastante menor que el FY. Es por eso. Entonces, ¿cuál le ganará? Los esfuerzos de compresión llegarán primero al concreto, ¿verdad? Y por tanto explota la viga arriba. O explota o falla frágilmente. ¿Ya? Entonces, además en falla frágil vamos a decir lo siguiente. La otra fuerza de producirse la falla es que si se emplean grandes cantidades de refuerzo o cantidades normales de acero de muy alta resistencia, o sea, esto ocurre en dos casos. No solamente cuando yo tengo gran cantidad de acero. Uno piensa que hay que ponerle de más. No. Tampoco se trata de poner de menos. O sea, voy a quedar, no voy a quedar, digamos, digo, no sé qué ponerle menos, tampoco. Hay que poner lo justo, lo que requiere. Ya no puedo ir de un extremo a otro. ¿Ya? Entonces, dice, la otra manera de producirse la falla es si se emplean grandes cantidades de refuerzo o cantidades normales de acero, pero de repente el acero es de muy alta resistencia. O sea, a mí no me sirve esa propaganda que sale, acero de alta resistencia. Ustedes huyan de ese acero, ¿ya? Porque el acero de alta resistencia miren, es así y es ahí nada más. Tienen poca ductilidad, ¿ya? Si yo mido el F del acero, el FY, el FS, ¿no? Versus la formación unitaria, el acero son aceros así. En cambio, los aceros normalitos son aceros que vienen así. Perdón. Ahí. Menos resistencia, pero tiene gran utilidad. Correcto. O sea, ustedes huyan de este acero de que es alta resistencia, ideal alambre. No voy a decir marcas, ¿no? Pero digamos, no porque sea alta resistencia va a ser mejor mi acero. Porque justamente esos aceros de alta resistencia no tienen poca ductilidad. ¿Por qué? Justamente para alcanzar la alta resistencia le aumentan el carbono. Al aumentar el carbono hace que disminuya la ductilidad. ¿Ya? Entonces, hay que llegar a un equilibrio, pues, ¿no? Dice, esto pasa cuando pongo acero de más o cantidades normales de acero de muy alta resistencia. La resistencia del concreto puede agotarse antes de que el acero comience a ceder. El concreto falla por aplastamiento cuando las deformaciones unitarias son tan grandes que destruyen su integridad. La falla a compresión debida al aplastamiento del concreto es repentina, de naturaleza casi explosiva y ocurre sin ningún aviso. Correcto, o sea, no me avisa. A ver, vamos a hablar la teoría de rotura o estado límite de agotamiento de resistente. ¿Ya? Esta teoría me dice lo siguiente. Esta teoría me dice lo siguiente. El diseño por rotura se fundamenta en la predicción de la carga que ocasiona la falla del miembro estructural. En estudio y analiza el modo de colapso del mismo. Los factores de seguridad son aplicados a las cargas o solicitaciones de las resistencias nominales de los miembros. Aquí hay que tener lo siguiente. Yo tengo que decir que mi carga o solicitación, esto es lo que obtengo del análisis estructural, ¿no?
del análisis estructural y se le llama solicitación. ¿Ya? O acciones, también se llaman acciones. O cargas, bueno, cargas. O sea, todo es lo mismo, ¿no? Son terminologías estructurales que se emplean, se llaman acciones, solicitaciones, cargas, pero es la que sale, no necesariamente de servicio, también puede ser de sismo, ¿ya? De servicio o sismo. Y si eso yo lo multiplico por un factor de mayoración, me da mi momento último, o mi cortante último, o mi carga axial última, ¿sí? Eso en una sección, y eso tiene que ser menor o igual a mi resistencia teórica por un factor de minoración, ¿no? ¿Ya? Phi mn, phi bn, phi p sub n, ¿correcto? A ver, diseño de límites de concreto reforzado. Cuando hemos hablado de los límites, hay dos tipos de factores de seguridad. Factores de seguridad de las cargas aplicadas y factores de seguridad en la resistencia de los miembros estructurales. O sea, yo me aseguro por los dos lados. En primer lugar, ¿qué hago? A ver, señor Barbeck, usted que está ahí en la pantalla, lo estoy viendo. Señor Barbeck, ¿qué estoy haciendo aquí? Por un lado, ¿qué estoy haciendo con las cargas aplicadas? Está mayorando. ¿Le estamos qué? Mayorando las cargas. Mayorando, muy bien. Se borra esto. ¿Y qué estamos haciendo con las cargas? Las resistencias. Reduciéndolas con un phi. Estamos minorando. O sea, me aseguro de los dos lados, ¿me entiende? Ya, muy bien. Bueno, el factor de seguridad en las cargas aplicadas. Las orientaciones sobre la estructura, sus miembros y nodos para el estado límite de agotamiento resistente se determinarán en base a las hipótesis de solicitaciones que produzcan el efecto más desfavorable, el cual puede ocurrir cuando una o más solicitaciones están actuando simultáneamente, ¿no? Aquí tenemos todo esto de aquí, ¿ya? Estas son las fuerzas, digamos, esto es lo que dice el ACI, ¿no? Todas las cargas, ¿no? Bueno, obviamente, en estos factores de carga se han basado, digamos, casi todas las normas, ¿no? La norma ecuatoriana tiene ese tipo de carga, ¿no? 1.2 carga muerta, 1.2 carga viva, pero 1.4 carga muerta, 1.2 carga muerta más 1.6 carga viva, pero obviamente aquí aparecen otros factores, ¿no? Más, por ejemplo, el W, que es viento, ¿no? E es hair weight, es el hair weight, ¿no? Luego tengo, no. Aquí está el S, es seismic. Seismic, S viene de seismic, de sismo. No, aquí estamos mal. Aquí S viene de snow. No, snow es nieve. W es digamos, wind, viento. S es snow, nieve, y este sí es sismo, no carga sismo. Bueno, esto igualmente ustedes lo verifican pues justamente en el ACI, ¿no? Pero nosotros vamos a basarnos en lo que dice la norma NEC, ¿no? Bueno, aquí tenemos algunos factores de minoración, ¿no? Que se usa para reducir la resistencia última estructural, ¿correcto? Bueno, para usar esta hipótesis fundamental de la teoría de ruptura, vamos a decir lo siguiente, que el concreto no resiste esfuerzos de tracción, ¿no? Obviamente, estamos despreciando por ahí. Obviamente es verdad, resiste poquito, ¿no? O sea, resiste un 10% de la resistencia a la compresión, ¿no? Es lo que resiste la tracción.
Luego, no se considera válida la hipótesis de Navier. ¿Ya? Ya, no se considera válida la hipótesis de Navier. ¿Ya? Que indica que una sección plana permanece plana después de aplicar la carga. En efecto, las deformaciones unitarias en una sección son linealmente proporcionales a la distancia hasta el eje neto. O sea, en otras palabras, esta sección permanece plana, ¿no? En realidad, la realidad es de que sí, obviamente sí se mueve, ¿no? Hay una, pero vamos a decir que es plana, ¿no? Es plana aquí cuando no tiene carga y plana aquí cuando tiene carga. ¿Ya? Aquí obviamente no hay deformación unitaria y no hay esfuerzo. Digamos, aquí, digamos, esta es una condición ideal porque al menos esta viga que no tiene ninguna carga, obviamente tiene su propio peso, ¿no? Pero bueno, una condición ideal es esta. Ya cuando se le aplica carga, pues va a tener esfuerzos y deformaciones. Existe adherencia perfecta entre el acero de refuerzo y el concreto que lo rodea. Esto permite que la deformación del concreto sea la misma que la de una barra de acero de refuerzo en su mismo nivel. Vean aquí, tengo aquí mi esto, ¿no? Y tengo aquí el acero, ¿no? Entonces yo voy a tener aquí todo lo de acá, ¿no? Voy a tener, digamos, que se deforma lo mismo, o sea, hay una adherencia perfecta, o sea, no se mueve el acero con respecto al concreto que lo rodea, ¿no? Otra hipótesis es que el esfuerzo en el acero antes de alcanzar la cedencia es igual al producto de su modo de elasticidad por su deformación unitaria. Para deformaciones mayores a la de cedencia, el esfuerzo en el refuerzo será independiente de la deformación e igual a Fy. Esta hipótesis refleja el modo elastoplástico de la curva de esfuerzo de formación del acero que asume el código del ACI. ¿Ya? Aquí tenemos que la deformación unitaria real es esta gráfica, ¿sí? Eso ya lo he explicado, ¿no? En cambio, se idealiza con un comportamiento elastoplástico que aparece aquí, ¿no? ¿Qué pasa cuando mi esfuerzo del acero es menor mi deformación unitaria del acero es menor a la deformación unitaria en el límite de fluencia? Que la fuerza va a ser igual a E sub S por este epsilon sub S, ¿no? Y aquí, cuando tengo que el epsilon sub S es mayor o igual a E sub Y, o sea, estoy en este rango, simplemente mi fuerza, este es esfuerzo, ¿ya? Este F se refiere al esfuerzo, es un F, es esta F minúscula, ¿no? Mi esfuerzo S va a ser igual a Fy. Ahora, el agotamiento resistente o falla de la pieza ocurre cuando el concreto alcance su deformación máxima útil, o sea que cuando llego a 0.003, o sea, mi concreto falla aquí, ¿no? Voy a tener aquí, por lo tanto, voy a tener tres situaciones. Cuando la sección está controlada por tracción, o sea que en mi esfuerzo abajo, mi deformación unitaria abajo es mayor a Y. Y acá llego al límite de concreto. Cuando está controlada por compresión y cuando es falanceada, ¿no? Bueno, esto ya lo he explicado, ¿no? Y esto es pues, cuando está controlada por compresión, por tracción y controlada por compresión, es una zona de transición y una zona de tracción. Entonces voy a tener aquí una ecuación que tiene que ver con una ecuación para encontrar mi phi, ¿no? El phi que uso en elementos, ¿no? Elementos para el diseño de concreto, ¿no?
que va pues de 0.65, que se usa, por ejemplo, cuando hablamos de las columnas, ¿no? Generalmente estoy aquí, la sección es controlada por compresión, y cuando hablo de vigas, pues estoy en este rango, ¿no? Más o menos 0.9 puedo llegar, ¿no? Bueno, esto lo vamos a pasar. Y vamos a hablar, bueno, cuando está controlada por compresión, tenemos pues secciones controladas por compresión. Esto es, aquí, ¿qué significa esto? Que aquí yo he llegado aquí, que he llegado aquí a E sub U 0.003, ¿ya? Y aquí llego a E sub S menor a E sub Y y 0.002, ¿no? Este es mi C, valor de C, este es mi valor de D, ¿ya? Por relaciones de triángulos que voy a tener, que E sub CU es AC como este valor de acá grande, E sub CU más E sub S entre D de esta distancia, ¿no? Y generalmente esto hace que, como yo sé cuánto vale S sub CU y sé cuánto vale E sub epsilon S, por lo tanto, la relación C entre D es 0.6. 0.6. Por lo tanto, cuando C es mayor o igual a 0.6D, voy a tener una sección controlada por compresión. O sea, en otras palabras, ¿qué estoy diciendo aquí? Que yo llego, en la parte que estoy a tracción, llego a mi deformación unitaria del acero en el punto de fluencia, ¿ya? Es Y. Y arriba llego a mi límite de mi deformación unitaria del concreto. O sea que estamos en un punto balanceado. Y eso se da cuando tenemos la cuantía balanceada. Cuando tenemos la cuantía balanceada, estoy llegando a los esfuerzos, perdón, a las deformaciones unitarias últimas, tanto del concreto a compresión y del acero a tracción. Y eso ocurre cuando C entre D es 0.6. Por lo tanto, cuando yo sobrepaso esa relación, voy a estar con una sección controlada con presión, que en caso de vigas es malo. Yo no puedo salirme porque estaría con una sección controlada por compresión que no se necesita. Nunca se debe diseñar una sección en flexión, o sea, una viga, para que trabaje gobernada por la compresión. Porque el resultado es el colapso inesperado. Existiría una falla violenta, el elemento componente no dúctil, ¿no? Hace que el componente sea no dúctil, por lo tanto la estructura sea no dúctil. Cuando ocurre esto, no hay tiempo para el desalojo. O sea, la gente, digamos, explota, falla todo el edificio, ¿no? Y hay posible pérdida de vidas. Y bueno, vamos a quedarnos el día de hoy aquí, ¿ya? Para ver el tema de secciones rectangulares simplemente armadas sometidas a flexión pura. Y esto de acá, ¿ya? Esto sí lo explico en un ejercicio, se lo voy a explicar. A ver, como siempre hay un componente sincrónico y un componente asincrónico, yo quiero que esta parte final de la diapositiva, ustedes la revisen, ¿ya? La revisen, la lean, porque yo les voy a hacer todo esto de aquí, yo les voy a hacer un ejercicio, y aquí hay otras ecuaciones, ¿ya? Todo esto de aquí, yo les voy a hacer un ejercicio, pero como tarea para ustedes, esto me lo estudian, es parte de su componente asincrónico, ¿correcto? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Yo les haré
un breve, resumen de esto, pero quiero que lo lean, ¿correcto? Entonces, nos vemos el día viernes, ¿ya? En la clase del viernes, por favor, lean, estudien estas últimas diapositivas, yo se las paso en este momento. Aquí tengo clase hoy día también de, ahorita mismo tengo otra clase. Entonces, he tenido algunos, a ver, ahorita para que avancen, les voy a pasar les voy a compartir por el chat ya, y luego ya con más calma les comparto les voy a compartir por el chat ya, por el chat ahorita todo es enviado por el chat. Bájense las diapositivas y ustedes mismos, como parte de su trabajo asincrónico, van a terminar de estudiar y leer esas diapositivas, ¿correcto? Yo igualmente el viernes le haré un repasito de eso, pero por favor léanlo para que así lo van a entender mejor cuando les explique el día viernes, porque el día viernes vamos a hacer un ejercicio también sobre este tema. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, duda? ¿Consulta? ¿Todo está claro, señor Luis Espinosa? Sí, ingeniero. Muy bien. Entonces nos estamos viendo el día viernes en Hormigón.